Esto quiere decir que durante los siguientes 7 años de la entrega de la obra, la entidad pública puede reclamar ante la empresa constructora por fallas o vicios ocultos al momento de la recepción o desperfectos surgidos en base a una mala ejecución. Oh. ¿Cómo se ejecuta una obra pública? La forma de cómo se ejecuta una obra pública está regulada por la ley y esta exige como requisitos previos para la ejecución de una obra contar con los siguientes elementos, ¿no? La partida presupuestal, el expediente técnico aprobado, el personal técnico capacitado, equipos y maquinaria, la capacidad administrativa para el manejo de planillas de obreros, adquisición de materiales, control de almacenes, etcétera. Así como el cuaderno de obra foliado y legalizado, ¿no? Los responsables de la ejecución y de la supervisión de la obra, una vez se disponga todo ello, la entidad hará entrega física del terreno en donde se ejecutará la obra, la misma que se llevará a cabo bajo la supervisión del supervisor de la obra, quien anotará... Celular no has visto abajo. Celular. Un momento, jóvenes. ¿Cómo se ejecuta una obra pública? Interesado. 0603446543. Ya, para continuar, ¿no? Una vez dice que se disponga todo esto, la entidad hará entrega física del terreno en donde se ejecutará la obra. La misma que se llevará a cabo bajo la supervisión del supervisor de obra, quien anotará todos los avances y retrasos en su cuaderno de obra. La obra se ejecutará según el cronograma acordado, así como se realizarán los pagos de esas valorizaciones según el avance real de la misma, una vez completado. Se paga los saldos restantes, la liquidación y se entrega la posesión física de la obra de vuelta a la entidad pública, ¿no? Mediante acto público que deja constancia una acta de recepción. En la mayoría de los casos, el contratista solicita ampliaciones de plazo de ejecución, adelantos en su pago para mayor liquidez y pagos adicionales por problemas imprevistos inicialmente. Ya, ahora vamos a conversar del artículo 33, el que nos habla de garantías. Ya, ¿qué nos dice este artículo? Dice, en el 33.1 indica que las garantías se deben otorgar a los postores, adjudicatarios y o contratistas según corresponda, ¿no? Son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento.
Las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. También indica que en virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer exclusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 3 días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor, ¿no? Que es el contratista, o da lugar al pago de intereses legales a favor de la entidad. Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente norma facilitan el acceso a estas a la entidad pública beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición. Ahora vamos a conversar acerca de los adelantos, ¿no? ¿Qué tipos de adelantos nosotros tenemos en la ejecución de una obra? Miren, tenemos el adelanto directo y el adelanto de materiales. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos adelantos? Eso es lo que nosotros ahorita vamos a conversar. La entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. Esta primera oración indica que si es que en el procedimiento de selección no ha sido incluido el tema de los adelantos, tanto ni el adelanto directo ni el adelanto de materiales, entonces quiere decir de que no se les otorga los adelantos. Así en la ley indique, ¿no? Con la finalidad de otorgarle financiamiento y o liquidez para la ejecución del contrato. Hace unos días atrás hemos conversado acerca de la constancia de capacidad de libre contratación. ¿Y qué decía en esa constancia? En esa constancia es una constancia en la que el contratista indica que tienes cierto porcentaje de cantidad de dinero para poder ejecutar una obra, ¿no es cierto? El contratista ya garantiza a la entidad que sí tiene la capacidad para poder ejecutar ese tipo de obra, pero no todos los contratistas, ¿no? Si también fuera el caso de ustedes, por ejemplo, si ustedes son contratistas, no todos los contratistas son los que van a decir, ya, ejecutamos la obra y sin ningún adelanto, ¿no? Sin el adelanto directo, que es el 10% de la ejecución total de la obra. O sea, ellos ejecutan la obra, pónganse que no han recibido ni el adelanto directo ni el adelanto de materiales, entonces ejecutan la obra con su dinero, ¿no? Ellos ejecutan la obra con su dinero, esperan a la primera valorización que les paguen, ¿no? Que se van a demorar. Se va a demorar la primera valorización, te la entregan después imagínense, de 45 días de haber iniciado, o de repente 60 días, ¿no? Entonces el contratista sigue esperando, no hay ningún problema. Pero muchos otros contratistas sí solicitan el adelanto directo porque ellos piensan y dicen, no, o sea, si la entidad quiere que yo ejecute, no, si la entidad quiere que yo ejecute, entonces yo necesito un adelanto porque yo no voy a ejecutar con mi dinero, ¿no? Porque nadie me garantiza también que la entidad luego me vaya a pagar puntual si es que yo ejecuto con mi dinero y etcétera. Entonces, ¿qué sucede aquí, no? Aquí sucede que en los procedimientos de selección, justamente en las bases integradas, es donde aparece si a la obra que yo me estoy postulando, si imagínense que sea Creación La Villa de la Galaxia, ya, X. Ya, entonces la Creación Villa de la Galaxia, que yo les estaba comentando, es una obra que ahorita se hace, ¿no? Digamos. Entonces, ahí hay un adelanto si es que les va a proporcionar a los contratistas, al contratista que gane, el adelanto o no, ¿no? Dice, el reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que éste se amortiza luego de otorgado. Esta segunda oración es bien importante porque se establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto. Por más de que ustedes me digan, pero ingeniera, para el adelanto directo tenemos un 10%, pero será así.
Para el adelanto de materiales existe hasta un máximo del 20%, pero ¿será así? Entonces, ¿quién nos establece el monto exacto de porcentajes para la solicitud de los adelantos? Dice, ¿no? Tratándose de la ejecución de obras, la entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento que el contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título de adelanto, con el fin, ¿no? Con la finalidad, dice, con la finalidad de que este fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a título del adelanto, ¿no? Con la finalidad de poder de estos dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El reglamento desarrolla los requisitos y condiciones para la operatividad de la figura del fideicomiso. El adelanto directo, ¿no? ¿En qué artículo nosotros hablamos o encontramos acerca del adelanto directo en la Ley de Contrataciones del Estado? Nosotros hablamos del adelanto directo en el artículo 180 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que indica los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos. Primero, el adelanto directo, los que en ningún caso exceden en conjunto el 10% del monto del contrato original. Y luego, para el adelanto de materiales e insumos, los que en conjunto no superen el 20% del monto del contrato original, ¿no? Y en el artículo 181 nos habla acerca de la entrega del adelanto directo. En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato puede solicitar formalmente la entrega del mismo. Ya nosotros hemos conversado en la clase anterior acerca de la suscripción del contrato, ¿no? Entonces, ¿aquí qué dice? Miren, para el adelanto directo, en el artículo 81 del reglamento de la Ley de Contrataciones, dice que en caso de que las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando su solicitud de garantía y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo, no procede la solicitud, ¿no? En el siguiente punto indica que la entidad entrega el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. O sea, la entidad cuando entrega este monto solicitado, dice, dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida esta documentación. Y en tercer punto es cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan la constitución de un fideicomiso para la administración de los adelantos, es de aplicación lo dispuesto en los artículos 184 y 185, ¿no? Entonces, como nosotros hemos leído aquí, miren, en el 38.2 dice, el reglamento establece los tipos, condiciones y montos de cada adelanto. ¿Qué nos indica en el artículo 180? En el artículo 180 indica que solo hay dos tipos de adelantos, para adelantos directos y para materiales o insumos, ¿no? Ustedes me preguntarán, pero ingeniero, eso es para materiales e insumos y puede ser mobiliario también, también puede ser mobiliario, ¿no? La ley se había actualizado. Entonces, cuando hablamos de directos, dice, en ningún caso excedan. Entonces, ¿qué quiere decir en ningún caso excedan? Que al máximo lo que tú puedes pedir como adelanto directo es el 10% del monto del contrato original. Es lo que dice, ¿no? Como máximo. Pero, ¿qué decía en este artículo? Que el reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que se amortiza, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya lo que nos está diciendo el reglamento es que como máximo pueden pedir el 10%. Y el de materiales como máximo, ¿no? Que los que en conjunto no superan el 20%. ¿Por qué indica que los que en conjunto? Porque el adelanto directo solo se puede pedir una sola vez, Ah, el tupper. como indica acá. El adelanto directo, miren, en el artículo 181 solo se puede solicitar una vez, mientras que el adelanto de materiales o insumos no. Ese ustedes pueden solicitar dos, tres veces, etcétera, ¿no? Depende también el tiempo de ejecución de la obra. Ahora vamos a conversar acerca de qué es una carta fianza. Mm. ¿Qué es una carta fianza? Ah, el pantalón. Yo te chaleco más, ¿no? Yo te chaleco más, ¿no? Lo he dejado. ¿Qué es una carta fianza? Dice, es Es un documento en el que se el especifica que el banco pantalón garantiza tus obligaciones financieras ante se terceros, ha ¿no? roto Organismos públicos y privados, me salió un para el botón. desarrollo de las operaciones comerciales de tu empresa. Por ejemplo, el adelanto de efectivo, Ah, prestaciones de servicios, trámites, alquileres, licitaciones, etcétera. Las diferentes entidades financieras ya, ofrecen dentro de su cartera de productos diversas me he maneras de olvidado. Ah, financiamiento a perdón. través de créditos directos u otros medios
como la carta fianza. Sí, pues. Dice, una empresa que requiera pedir cualquier No, tipo, no lo tengo. Y que seguro lo tengo. ya, una empresa que requiera pedir cualquier tipo de préstamo o crédito antes de una entidad financiera necesita saber a fondo los conceptos y definiciones. Esta carta fianza, por ejemplo, es uno de los documentos importantes a la hora de hacer este trámite, ¿no? No es más que un contrato de garantía de cumplimiento de pago para una obligación ajena. Gestión, ¿no? Dice, son las diferentes entidades financieras las encargadas de ofrecer dentro de su cartera de productos diversas maneras de financiamiento a través de créditos directos u otros medios que, como es la carta fianza. Este documento se suscribe entre fiador, que es el banco, y el deudor, ¿no? Dice, es una caución líquida de dinero. Estas son emitidas por bancos y empresas de seguros para garantizar las obligaciones contractuales entre el tomador de un seguro y el asegurado o beneficiario, que es el que recibirá los beneficios de ejecutar entre escrito. En caso de un incumplimiento contractual, la carta fianza tiene vigencia hasta un año, pero puede ser renovada, ¿no? El vencimiento por un periodo mayor, igual previa a la evaluación. Vaya. Dice. Puede ser renovada de vencimiento por un periodo mayor o igual, no previa a su evaluación. Esta es solidaria, puede el acreedor tiene la posibilidad de accionar contra el deudor principal o el fiador. Es irrevocable. Requisitos para obtener una carta fianza. Dice, las entidades financieras en Perú coinciden con los requisitos para obtener una carta fianza. Ser cliente del fiador se requiere tener en cuenta corriente en la entidad donde se solicita el servicio, contar con una línea de crédito aprobada para este servicio. Todas las operaciones de este tipo deberán obligatoriamente estar respaldadas por una línea de crédito. Llenar la solicitud de carta fianza, llenar pagaré a favor del fiador, contar con el contrato marco para emisión de cartas fianzas debidamente firmado, presentar los documentos que el fiador solicite. El proceso también puede realizar de manera online, ¿no? Dice. ¿Cómo es el ejemplo de un adelanto directo? Ya, este es un ejemplo, ¿no? De un adelanto directo en que la entidad te están tramitando el adelanto directo, por ejemplo, dice, ¿no? Me dirijo a... Ya, mire. Me dirijo a usted en relación a los documentos de la referencia, según la documentación vertida, ¿no? Una nota informativa, las sugerencias, supervisión, liquidación de obras, solicita comunicar el trámite de pago del adelanto directo del 10% del monto contractual por la ejecución de la obra del componente número uno, tantos, ¿no? La empresa, la suma de 737.400 soles, ¿no? De esa manera se hace trámite de lo que es el adelanto directo. Ahora vamos a conversar acerca de lo que es el adelanto de materiales. Recuerden que nosotros aquí, en el artículo 180, lo que decía es que yo tengo dos tipos de adelantos, directos y materiales. Entonces, ahora vamos a conversar acerca de lo que es el adelanto de materiales para materiales e insumos, ¿no? Entonces, adelanto para materiales, dice adelanto para materiales e insumos. La entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista, que el calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿no? La solicitud de adelantos para materiales o insumos se realiza una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. Dice, no procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales o insumos, ¿no? Ah, ya, acá me hicieron una pregunta en la anterior, en el anterior mes que di. Dice, ¿qué sucede durante la presentación de la valorización? El reajuste, el contratista se ha equivocado. Ah, ya. Eso es cuando hagamos lo que es el ejemplo del adelanto de materiales. Pero dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede durante la presentación de la valorización? El reajuste, el contratista se ha equivocado colocando los índices unificados y después de haber pagado la valorización se dio cuenta la supervisión y la entidad. Se confundió colocando los índices unificados y eso pues le ha generado mayor gasto a la entidad, ¿no? Es a la entidad a la que le ha generado mayor gasto. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en esa situación? ¿Será una responsabilidad netamente de nosotros o será ya una responsabilidad más de la entidad y del supervisor por no haber verificado? Dice.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo número 1179-VC y sus modificatorias ampliatorias y complementarias. Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos de acuerdo al calendario correspondiente, ¿no? La amortización de adelantos, en el artículo 183, amortización de adelantos. Dice, la amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 1179-VC y sus modificatorios, ampliatorios y complementarios. Cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponde al contratista y a la liquidación del contrato. ¿No? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, a ver, fideicomiso, ya vamos a hacer un ejemplo de lo que es el adelanto de materiales. Ya, jóvenes, si están viendo mi pantalla, por favor, confirmen si están viendo un Excel. Sí, están visualizando un Excel. Ah, no. Ya listo. Ahorita vamos a hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es un ejemplo de lo que es el adelanto de materiales, ¿ya? Todo lo que es adelanto de materiales. Entonces, nosotros tenemos una obra X en la cual vamos a solicitar el informe de adelanto de materiales para determinado mes. Entonces, ¿en qué consiste el informe? Ya, el informe de adelanto de materiales, ¿no? Solicitud de adelanto para materiales. Dice, referencia, creación del servicio de extensión universitaria de la universidad, tantos, ¿no?
Dice, me dirijo a usted con relación al asunto a fin de solicitar adelanto para materiales para la ejecución de las partidas detalladas en el presente informe. Esto concerniente a la ejecución de dicha obra, ¿no? Por motivo de lo cual antecedentes referenciales. Primero, la Universidad Nacional de San Agustín, con fecha 16 de octubre de 2023, se otorga la buena pro, ¿no? Primero indican, en antecedentes referenciales, para generalizarles, primero indican quién ganó la buena pro, luego en qué fecha han hecho la firma del contrato, o sea, qué cosas es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Porque ustedes finalmente pueden utilizar este informe, es cuando se otorga la buena pro, dice cuándo se firma el contrato, ¿no? Cuándo se hace la firma del contrato, dice con fecha 22 de noviembre de 2023, la universidad, cuándo se firma el acta de entrega de terreno. Y luego cuando se da inicio al plazo de ejecución de la obra, ¿no? Cuando se da inicio al plazo de la ejecución de la obra. Objetivos. El presente informe tiene por objetivo la solicitud de adelanto para la adquisición de materiales de construcción de obra, ¿no? Tales como acero de construcción corrugado, en donde el índice unificado es 3, cemento Portland tipo 1, que el índice unificado es 21, la manera nacional para el encofrado y pintura, que el índice unificado es 43. Para la ejecución del proyecto, tantos, ¿no? Dice. Marco normativo. Y en el marco normativo tienen el Decreto Supremo 1179 VC, la Ley de Contrataciones del Estado 30225 y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo y sus modificatorias, la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación de licitación pública en primera convocatoria, ¿no? Ahora, justificación. En la justificación colocamos que en base a qué se está efectuando este presente informe, ¿no? En base al reglamento del Decreto Supremo 1179 VC, que en este decreto indica de qué manera nosotros tenemos que hacer el adelanto de materiales. Para lo cual, de acuerdo a las formas polinómicas del expediente técnico, se tiene tres fórmulas polinómicas, por lo tanto, la solicitud de fórmulas de estructuras y arquitectura, ¿no? El monto máximo de adelanto que se puede solicitar es el 20% del monto contractual. El monto máximo es el coeficiente de incidencia del elemento representativo por el porcentaje de incidencia, por el saldo bruto por valorizar, ¿no? Por el IMA entre el IMA. El índice para la fecha de adelanto, tal fecha, el índice para la fecha base, ¿no? En el listado de insumos tenemos, ¿no? ¿De qué insumos se está solicitando? El monto total solicitado, ¿no? Que incluye IGB. Y ahora vamos a ver las conclusiones. Las conclusiones indican que de los cálculos efectuados y que las cuales se adjuntan al presente se concluye que el monto máximo solicitado por mi representada, dice, ¿no? Es igual al 20% del monto contractual. En las recomendaciones se recomienda tal cosa, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más incluye en un informe de adelante materiales? La más importante, vamos a ver nosotros lo que son los separadores. ¿Ya? Vamos a revisar todo lo que son los separadores. Primero va el calendario valorizado de avance de obra, que es el CAOVA, ¿no es cierto? El que como nosotros vemos el avance de la obra mediante porcentajes. Luego el calendario de utilización de recursos, que es mediante los recursos, etcétera. Luego los índices unificados, ¿no? Luego finalmente los anexos. Ya, ahora, para el cálculo de lo que es el adelanto de materiales, lo que primero vamos a ver es el calendario de adquisición de materiales. Calendario de utilización de recursos, dice, ¿no? El código significado, la descripción que van los materiales, luego la unidad, la cantidad y el precio, luego el parcial, luego finalmente tenemos según los plazos de ejecución, ¿no es cierto? Dice, en código materiales, unidad, cantidad, precio, parcial. Luego tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar lo que es el adelanto de materiales? Por ejemplo, si ustedes me dicen que quieren sacar el adelanto de materiales para la fecha del mes de diciembre, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver el insumo más representativo de esa fecha. Por ejemplo, para el mes de diciembre, el insumo más representativo es el fierro corrugado, ¿no? El índice unificado 3. Luego, ¿cuál hay otro índice unificado representativo? El del cemento Portland, ¿no? Ese es otro. ¿Cuál es otro?
Otro índice unificado representativo. A ver, otro. Este, ¿no? La madera tornillo. Ya, entonces yo de esos insumos, que yo estoy viendo que son los más relevantes para ese mes, yo de esos insumos es que yo saco lo que es el adelanto de materiales, ¿no? Ahora, ¿por qué el adelanto de materiales? Como decía en el reglamento, decía, yo cuando lo solicito es un conjunto. Miren, cuando yo voy acá, acá atrás decía el adelanto de materiales. Ya, para el materiales e insumos, los que en conjunto no superan el 20% del monto del contrato original. Eso es lo que indica, ¿no? Para materiales e insumos, los que en conjunto no superan el 20% del monto original. ¿Por qué decía aquí en conjunto? Porque a lo que se refería era lo siguiente, ¿no? A lo que se refería en sí era a esto, a que justamente nosotros podemos solicitar, yo puedo solicitar de diciembre, puedo solicitar de enero, puedo solicitar de febrero, puedo solicitar de marzo, etcétera. ¿No? De igual forma para el mes de enero, febrero, entonces, por ejemplo, miren, estamos en el mes de febrero, ¿ya? En el mes de febrero el índice representativo fue el 0,5, que ahí dice escudo de institucional en piedra sillar, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? De concreto, el 0,5. Luego, ¿cuál sigue? Cemento Portland, que es de 21.000, ¿no es cierto? 21.000. ¿Cuál es el significado? 21, cemento. Luego el otro monto representativo es 64.000, cerco prefabricado de concreto. Entonces, ¿cuál es el índice unificado? 21 de concreto. Luego dice logotipo institucional. Luego dice logotipo institucional en plancha metálica, ¿no? ¿Cuánto es el monto? 19.000. Ya, sistema automatizado batiente en puerta. ¿Cuánto es el monto? 78.000. Entonces, de los más representativos, de eso es lo que se solicita, ¿no? Madera tornillo, 22.000. Ya, entonces esto con lo referente al mes de febrero, ¿no es cierto? Todo lo que estamos viendo acá. Entonces ustedes pueden solicitar el adelanto de materiales una vez iniciado el mes de diciembre, o pueden solicitar, por ejemplo, para el mes de enero, o para el mes de febrero, o para el mes de marzo, ¿no? Por eso es que en el artículo dice en conjunto, o sea, la suma del adelanto de materiales que tú vayas a solicitar aquí, aquí, aquí o aquí. La suma de ellos tiene que ser menor al 20%. Eso es lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, por eso es de importancia el calendario de utilización de recursos. No es que se hace la suma. Ahora vamos a ver cómo se solicita el adelanto de materiales. No es la suma de los montos que yo veo acá. No, no es la suma. Entonces, ¿cómo se solicita? ¿No? Vamos a ver nosotros, ahora el cálculo en sí. Entonces, acá como ustedes están viendo, vamos a hacer el cálculo del monto máximo a solicitar. Según el artículo 182, adelanto para materiales e insumos, que es lo que ya nosotros hemos visto.
Acá ustedes ponen la obra, la ubicación, el contratista, ¿no? Etcétera. Ahora el monto contratado. No, el monto contratado sin IGB con IGB. El adelanto para los materiales solicitados, ¿no? Ese es el adelanto para adelanto para los materiales solicitados, ya está. Fórmulas polinómicas, ¿no? Tenemos fórmulas polinómicas, estructuras y arquitectura. Cálculo del monto máximo solitar. Esto del expediente técnico, ¿no es cierto? Si es que ustedes tuvieran otros subpresupuestos de los otros subpresupuestos. Cálculo del monto máximo a solicitar. Monto máximo, dice, el coeficiente de incidencia por el porcentaje de incidencia por el saldo bruto por valorizar por el IMA entre el IMO. Entonces, nosotros aquí, ¿qué podríamos entender? El coeficiente de incidencia es el valor que está aquí adelante en los monomios de la fórmula polinómica, ¿no? Por el porcentaje de incidencia del elemento representativo en el monomio. Dice, por el saldo bruto a valorizar, que justamente es el saldo bruto a valorizar, pero del subpresupuesto, por el IMA, que es índice del elemento representativo a la fecha del adelanto, entre el IMO, que es índice del elemento representativo a la fecha base. Estructuras, ¿no? La fórmula polinómica. Índice unificado tenemos 3, 21, 43. Ustedes pueden colocar en la descripción si es acero, cemento, madera. Coeficiente de incidencia, colocan el coeficiente de incidencia que justamente está en su fórmula polinómica. El porcentaje de la incidencia colocan al 100%, saldo bruto por valorizar, colocan en realidad pues el saldo bruto a valorizar pero de su presupuesto. El IMO, ¿no? Entre el IMO. Y el monto máximo, ¿no? Sin IGB y sin IGB ya. En estructuras. Luego ello también podemos hacer nosotros en arquitectura. Luego acá colocan adelante materiales solicitados sin IGB, ¿no? Con IGB y el valor que nos salen. Y acá están las fórmulas polinómicas, ¿no? Y ustedes acá van a ver también los identificativos. 3 acero de construcción, 5 agregado grueso, 21 cemento Portland, ¿no? Etcétera. Entonces, también de ahí sacan lo que es el factor, que es justamente el factor de, es el coeficiente de incidencia, ¿no? Listo, ahora, ¿de dónde ingeniero saco lo que es IMO y IMA, ¿no? ¿De dónde yo saco los índices unificados? Esos índices unificados ustedes los sacan de internet, en realidad los pueden descargar, pero el IMA, como ustedes saben, el IMA, ay, no funciona mi mouse. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, de diciembre 2023 los índices de código tenemos esos índices, ¿no es cierto? Ahora, dicen, según esta resolución, ¿no? Esto tiene que estar publicado en el diario El Peruano. Ahora, si nosotros quisiéramos buscar de otras fechas, por ejemplo, ahora ya debe estar actualizado. En el momento que yo lo busqué, pues no estaba, ¿no? Ahora del siguiente, por ejemplo, del mes de febrero, ¿ya? Todos los índices certificados están aprobados y publicados en el diario El Peruano. Entonces, nosotros aquí vamos a buscar, ¿no? Si se resuelve según el artículo 1, ¿no? Las 6 áreas geográficas, en las que indican, ¿no? Del mes de febrero. Entonces, ¿cuáles son las 6 áreas geográficas, no? Ustedes, miren, esto está distribuido en las 6 áreas geográficas. Tenemos según acá los códigos de los índices unificados, acá están los impares, aquí están los pares y acá dice del 1 al 6. Entonces, ¿cuáles son esas 6 áreas geográficas? Aquí en el artículo 2 indica, ¿no? Por ejemplo, en el área 1 se encuentran los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. En el área 2 se encuentran Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. En el área 3, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. En el área 4, Arequipa, Moquegua y Tacna. En el área 5, Loreto. En el área 6, Cusco, Purima, Cusco, Puno, Purima de Madre de Dios, ¿no? Dice esto, los índices unificados de precios de la construcción corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y o afines. En el caso de los productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica, incluyendo los impuestos de la ley y considerar los fletes, ¿no?
Entonces aquí varía las áreas geográficas. Cada área tiene diferente fecha, como ustedes ven aquí, ¿no? En el código 1, por ejemplo, en el área 1, 1254. O sea, varía por poco, pero sí varía. ¿No? Entonces, de esa manera ustedes hacen un adelanto de materiales. A ver, ¿qué otra cosa? Hay aquí la adquisición, ya les enseñé, inicios unificados también, informe, ya. Listo. Entonces, con eso ya ustedes tienen para hacer la solicitud de lo que es un adelanto de materiales. Ahora, continuando con lo que es el adelanto de materiales, ya también he visto las amortizaciones en los temas de los adelantos. Miren, un joven en la otra clase me hizo la consulta. Dice una consulta de ingeniería. Si en el contrato especifica que el monto máximo del adelanto de materiales es del 20%, ¿cuál es el fin de este cálculo que acaba de explicar? Porque el monto máximo es del 20%, pero según el decreto supremo 1179 indica de que tú tienes que justificar por qué exactamente es que estás pidiendo este adelanto y hasta qué monto va a llegar si es que lo vas a utilizar al mes. Por ejemplo, miren, yo les he enseñado ahorita que del mes 1, del mes de diciembre, ya, del mes de diciembre teníamos los más relevantes que eran 4 o 5. Entonces, con eso tú no llegabas al 20%, no, no llegas. De repente para el segundo mes sí llegas, ¿no? Así puedes ir sumando lo que cada mes tú puedes ir avanzando o solicitando de adelanto. Pero ¿cuál es la finalidad de hacer este informe de adelanto de materiales? La finalidad de hacer es de que tú puedas traer o puedas llevar, ¿no? De acuerdo a los reajustes que tú vayas haciendo, los precios y puedas hacer el reajuste de ellos para solicitar un adelanto de materiales correcto, porque no hay reajuste de la adelanto de materiales. Cuando yo amortizo al monto al que lo estoy trayendo, o sea, al monto actual. Cuando a ti te dan, por ejemplo, el adelanto directo, te están dando la cantidad del presupuesto X, ¿no? Pero es que ese presupuesto no lo están actualizando a la fecha a la que tú vas a ejecutar. Recuerden que mes a mes ustedes hacen lo que es la actualización de precios de las valorizaciones, que se llama reajuste de la fórmula polinómica. Ahora, si es que ustedes no lo hacen, ¿no? De repente ustedes ya han trabajado en ingeniería, yo nunca he hecho eso. Eso no significa que lo vayas a hacer solamente ahí, sin las valorizaciones, sino que también, ¿dónde lo puedes hacer? Lo puedes hacer tú también al final, ¿no? En el tema de la liquidación, así. O sea, no necesariamente en ese momento. Bueno, listo, jóvenes. Entonces hoy día vamos a conversar acerca del fideicomiso, del adelanto de la obra. Dice, la entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra cuando el valor referencial o el presupuesto del proyecto sea igual o superior a 5 millones, con el fin de garantizar que dichos recursos durante su ejecución se apliquen exclusivamente a la obra contratada, ¿no? Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días calendarios contados desde la firma de este para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso. Y de esta forma el contratista puede recibir el adelanto directo. Dice, el contrato del fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad fiduciaria, extendiéndose por constituida a partir de este momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración. Y por su parte, ¿no? Y por su parte, la entidad se responsabiliza por transferir en dominio fiduciario el monto del lendo solicitado al patrimonio del fideicomiso. Al patrimonio del fideicomiso, ¿no? El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad del contratista interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es asumido por el contratista interviniente, ¿no? Cuando el contratista solicite, además de adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, dicho monto es transferido al patrimonio fideicomitado. En caso se solicite únicamente la entrega de adelanto de materiales e insumos, se considera lo dispuesto en el artículo 182 para su solicitud. La entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente de presentada dicha solicitud. La empresa que presta los servicios fiduciarios no se encuentra autorizada por la SBS. La información financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por la OCE, la Contraloría General de la República. ¿Cómo es el contrato de fideicomiso, no? En el artículo 185 de la Ley de Contrataciones del Estado nos indica que este contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales en los términos del artículo precedente cumple como mínimo con los siguientes requisitos. Primero, que el fideicomitente y el fideicomisario es la entidad contratante, o sea, ambos es la entidad contratante, ¿no?
Que el contratista participa como interviniente. Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria está la designación del supervisor, que el procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista intervin- interviniente sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria. El procedimiento para reemplazo del contratista interviniente en caso de la entidad resuelva el contrato de obra original, ¿no? El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario y también que la entidad puede optar por constituir un único fideicomiso para administrar los adelantos de obra de varios proyectos. Luego, este es el cálculo de incidencia directa, pero eso lo vemos después cuando hagamos lo que es los adicionales, que en realidad este ejemplo del cálculo de incidencia directa es un ejemplo con el que yo, eh, es un Word en realidad, ¿no? Con el que yo calculo en cada adicional que pongo el porcentaje de incidencia, que el cálculo del porcentaje de incidencia acumulada respecto al monto del contrato original, ¿no? Para el cálculo de incidencia se utiliza esta siguiente fórmula. El porcentaje de incidencia es igual al presupuesto adicional de la obra más los mayores metrados menos el presupuesto deductivo vinculante entre el monto del contrato por el 100%. Ahora, jóvenes, lo que algo ustedes tienen que saber, ¿no? Entre el monto del contrato por el 100%. Aquí se está sumando tanto el porcentaje de los adicionales como los mayores metrados. No tanto el porcentaje de incidencia, el presupuesto adicional de obra como los mayores metrados, ¿no? Y el presupuesto deductivo vinculante. Ahora, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el inicio de la obra. Dice, el reglamento indica que la ejecución de la obra inicia al día siguiente de la reunión de los siguientes requisitos. Dice, la entidad debe notificar al contratista quién es el supervisor o inspector de obra. Debe entregar el terreno o lugar donde se ejecuta la obra. La entidad debe proveer el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las bases hubiera asumido como obligación. Dice que entregue el expediente técnico completo, que haya hecho entrega del adelanto de ser el caso, ¿no? Estos requisitos deben ser cumplidos en un plazo de 15 días desde la suscripción del contrato. De no ser así, el contratista podrá iniciar un procedimiento de resolución de contrato dentro de 15 días de vencido el plazo anterior. Asimismo, puede solicitar un resarcimiento de 5 por 10.000 por día hasta un máximo de 75 por 10.000. Inicio del plazo de la ejecución de obra. Miren, según el artículo 176 de la Ley de Contrataciones del Estado, nosotros tenemos 5 requisitos para dar inicio a un plazo de ejecución de obra. Si es que uno de estos 5 requisitos nos faltase, nosotros no podemos dar inicio al plazo de ejecución de la obra. ¿Cuáles son estos 5 requisitos, ingeniera? El primero es que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor según corresponda. El segundo, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra según corresponda. Luego, que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación. Al cuarto, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico completo en caso este haya sido modificado con ocasión de absolución de consultas y observaciones. Y cinco, que la entidad haya otorgado al contratista adelanto directo en las condiciones o oportunidades establecidas según el artículo 181, ¿no? ¿Qué otros puntos nos indica para dar el inicio a la ejecución de la obra? Dice que para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector o supervisor de equipo de inspectores, siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar el supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto al monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año correspondiente. Cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es condición para el inicio del plazo de ejecución de la obra. Dice, para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales B, C y D del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor inspector, dentro de los 7 días de suscrito el contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento al contratista, ¿no? Quien dentro de los 8 días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas, debiendo remitir a la entidad la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los 15 días suscritos del contrato. Dice que también, recibido el informe del supervisor, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solución de controversias que corresponde. Mientras que aprueban los documentos señalados en el literal B, C y D del numeral 175.1, el artículo 175 se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra. En el 176.7 dice, las condiciones que se refieren al numeral 176
son cumplidas dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente para la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Si la entidad no cumple con las condiciones señaladas, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de 15 días de vencido el plazo previsto en el numeral anterior. Si la entidad no cumple, el contratista puede solicitar la resolución de este contrato. Asimismo, en el mismo plazo, tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados hasta por un monto equivalente al 5 por 10.000 del monto del contrato por día y hasta por un tope de 65 por 10.000, ¿no? 75 por 10.000. La entidad se pronuncia sobre dicha solicitud en el plazo de 10 días hábiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles de vencido el plazo con el que cuente la entidad para pronunciar dicha solicitud. Dice, la entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de la ejecución de la obra en los siguientes supuestos. Entonces tenemos dos supuestos en que se puede diferir la fecha de inicio. Primero, cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de obra hasta la culminación de dicho evento. Entonces, la primera es por un tema del clima, ¿no? Y la segunda, en el que caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales A o B, ¿no? Del numeral del presente artículo de las mismas. En los supuestos previstos en el numeral anterior no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176.8 y se supone al trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse 15 días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución, ¿no? Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del plazo de ejecución de obra se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente. Este artículo fue modificado y ahora indica lo siguiente, que las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra se sustenta en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente, ¿no? Inicio de vínculo contractual es muy diferente al inicio del plazo de ejecución de la obra. O sea, tú puedes iniciar lo que es el perfeccionamiento del contrato, pero no significa que inicias el perfeccionamiento del contrato y al toque vas a iniciar la obra, ¿no? Normalmente ese trámite dura como 30 días y luego haces las condiciones legales para iniciar la obra. Listo, jóvenes, entonces nos quedamos para el día miércoles para hacer lo que es cuaderno de obra y eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces, jóvenes, si no estuvieran ni en la consulta, nada, ya lo voy a pasar, dar pase al ingeniero para que pueda iniciar con la clase de hidráulica e hidrología. Muchas gracias, jóvenes, hasta luego.